Mi nombre es Ana Lucía Fernández. Y, si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. La comisaría de policía francesa a las 2 de la mañana era un mundo completamente distinto al lujo silencioso y mortal del Chateau. Había luces fluorescentes que lastimaban la vista, el olor a café quemado y un zumbido constante de actividad mientras el equipo de la inspectora Rousseau trabajaba para desenredar lo que ahora llamaban Operación Scarborough. Emily había elegido ese nombre en clave ella misma, por la canción que había sido su grito de ayuda silencioso durante nuestras videollamadas. Me senté en una silla de plástico duro, con una manta sobre los hombros, viendo a mi hija sostener una taza de té con las manos temblorosas. A pesar de que los médicos recomendaron que descansara para que las drogas salieran de su sistema, ella insistió en quedarse. Sus ojos, aunque cansados y rodeados de ojeras profundas, tenían un brillo de determinación que no había visto en años. Henry y Marguerite estaban siendo interrogados en salas separadas, y aunque ya no podía verlos, saber que estaban esposados y lejos de mi hija me permitía respirar por primera vez en días. Rousseau se acercó a nosotras, dejando una carpeta sobre la mesa con un suspiro pesado. Madame Patterson, dijo, encontramos a Katrina viva, pero apenas. Ha estado sedada por tanto tiempo que apenas recuerda su propio nombre, pero está a salvo. Los médicos dicen que con tiempo y tratamiento, se recuperará. Emily apretó mi mano con fuerza al escuchar eso. ¿De cuántas propiedades estamos hablando, inspectora?, pregunté, temiendo la respuesta. Rousseau señaló un mapa en la pared que ahora estaba lleno de tachuelas rojas. Basándonos en las grabaciones de Emily y los documentos que fotografió, al menos 15 fincas en toda Francia, 3 en Italia y 2 en España. Todas conectadas a través de alianzas matrimoniales entre familias adineradas. Me sentí mareada. ¿Alianzas matrimoniales? ¿Quiere decir que esto no es solo la familia Dubois? Emily intervino, su voz ganando fuerza con cada palabra. Es crimen organizado disfrazado de alta sociedad, mamá. Identifican a mujeres vulnerables, generalmente extranjeras como yo, se casan rápido y luego, desaparecen. A sus familias les cuentan historias de accidentes, enfermedades mentales repentinas o deseos de privacidad extrema. Me mostraron fotografías de las otras, fotos de antes y después. Podías ver cómo las rompían sistemáticamente, borrando quienes eran hasta convertirlas en sombras. La realidad era más aterradora de lo que imaginaba. No eran solo esposas infelices, eran esclavas domésticas de lujo, trofeos rotos mantenidos para el servicio y el sadismo de una élite que se creía intocable. La medicación, dije, sintiendo la bilis subir por mi garganta. ¿Qué te estaban dando exactamente? Emily miró su té. Una combinación de sedantes fuertes y estabilizadores del estado de ánimo. Cuando empezaba a actuar demasiado independiente o a hacer demasiadas preguntas sobre por qué no podía salir, las dosis aumentaban. Me hacían sentir que me estaba volviendo loca, que mis recuerdos no eran reales. Rousseau asintió, consultando sus notas. Encontramos registros en la oficina de Henry. Han estado trabajando con médicos corruptos para obtener recetas legítimas para condiciones inexistentes. Todo estaba fríamente calculado. Miré a mi hija con un respeto renovado. ¿Cuánto tiempo toma romper a alguien así?, pregunté al aire. Depende de la persona, respondió Emily suavemente. Algunas se rindieron después de unos meses. Otras lucharon durante años antes de dejar de pelear. La miré a los ojos. Pero tú nunca dejaste de pelear. Ella me dio una sonrisa triste. Tú me enseñaste a nunca rendirme, mamá. Incluso cuando quería morir, incluso cuando todo parecía desesperado, pensaba en qué harías tú en mi lugar. Lo que harías es exactamente lo que hice, recopilar pruebas y esperar el momento adecuado para atacar. La inspectora Rousseau se inclinó hacia adelante, su rostro serio y urgente. Emily, las grabaciones son evidencia extraordinaria, pero necesitamos algo más concreto para vincular a las otras familias esta misma noche, antes de que destruyan pruebas. En tus grabaciones mencionaste un libro mayor. Emily asintió lentamente. Está en una caja de seguridad en un banco de Zúrich. Henry se jactó de ello una vez cuando estaba borracho. Dijo que era su seguro de vida contra las otras familias si alguna vez intentaban traicionarlo. Tengo el número de cuenta memorizado. Lo repetía en mi cabeza cada noche antes de dormir para no olvidarlo jamás. Esa confesión fue el detonante. En cuestión de horas, la Interpol se involucró. Durante las siguientes 48 horas, apenas dormimos.
Emily y yo nos quedamos en una casa de seguridad proporcionada por la policía, viendo las noticias en un pequeño televisor mientras el mundo de Henry Dubois se desmoronaba. Los titulares parpadeaban en todos los idiomas. Escándalo en la alta sociedad europea. Red de trata descubierta. Las redadas fueron simultáneas y brutales. En la Toscana, la policía italiana irrumpió en la villa de la familia Ricci, encontrando a 2 mujeres rumanas que habían sido reportadas como desaparecidas en un accidente de navegación hacía 3 años. En Barcelona, la Guardia Civil detuvo al heredero de un imperio textil mientras intentaba abordar su jet privado. En su bodega encontraron a una joven brasileña encerrada en condiciones infrahumanas. La magnitud era aterradora. El juicio, que tuvo lugar 6 meses después en Lyon, fue el evento mediático de la década. Henry y Marguerite Dubois intentaron todo para salvarse. Henry alegó locura temporal inducida por el estrés de sus negocios, tratando de jugar la carta de la víctima. Marguerite, con su habitual arrogancia aristocrática, afirmó que estaba cuidando a mujeres mentalmente inestables y que la sociedad debería agradecerle por su caridad. Pero no contaban con Emily. Cuando mi hija subió al estrado, ya no era la mujer frágil con el vestido gris de sirvienta. Llevaba un traje sastre azul marino, el cabello cortado en un estilo moderno y la barbilla en alto. Yo estaba sentada en la primera fila, sosteniendo la mano de la hermana de Katrina, quien había volado desde Berlín para ver a los monstruos que le robaron años de vida a su hermana. El abogado de la defensa, un tipo con cara de comadreja que costaba 1000 euros la hora, intentó desacreditar a Emily. Madame Dubois, dijo, usando deliberadamente su nombre de casada para molestarla, ¿no es cierto que usted tiene un historial documentado de ansiedad? Que estas grabaciones podrían ser interpretaciones paranoicas de una esposa enferma. Emily se inclinó hacia el micrófono, sin vacilar. Su francés era perfecto, pero esta vez no tenía el tono sumiso que le habían obligado a usar. Me llamo Emily Patterson, corrigió con una frialdad que heló la sala. Y la única enfermedad en esa casa era la crueldad de su cliente. ¿Quiere hablar de paranoia? Hablemos de la grabación del 14 de agosto, donde Henry discute con su madre sobre cuánto costaría sobornar al forense para encubrir la muerte de Isabelle, la chica que estuvo antes de mí. El tribunal quedó en un silencio sepulcral. Henry se hundió en su silla, sabiendo que estaba acabado. Marguerite se puso pálida como un fantasma. La evidencia del libro mayor de Zúrich fue el clavo final en su ataúd. Detallaba pagos, transferencias de activos, que era como llamaban a las mujeres, y sobornos a funcionarios locales que se remontaban a 20 años atrás. El veredicto fue unánime y demoledor. Henry Dubois fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Marguerite Dubois recibió 25 años. Y gracias a la cooperación internacional, más de 40 personas en 3 países fueron arrestadas. 12 mujeres fueron rescatadas y reunidas con sus familias. Al salir del tribunal, los periodistas nos rodearon como tiburones. Las cámaras disparaban flashes cegadores. Un reportero estadounidense gritó por encima del ruido: S.R.A. Patterson. ¿Qué tiene que decirles a las familias que aún buscan a sus hijas desaparecidas en circunstancias similares? Me detuve en los escalones del Palacio de Justicia y miré directamente a la cámara. Apreté el hombro de Emily, sintiendo su fuerza. Les digo que no dejen de buscar. Nunca pierdan la esperanza. Y a los que se las llevaron, les digo esto: pueden tener todo el dinero del mundo, pueden tener castillos, títulos nobiliarios y abogados caros. Pero si tocan a nuestras hijas, no habrá lugar en la tierra donde puedan esconderse. Porque no hay fuerza más destructiva ni más implacable que una madre que quiere a su hija de vuelta. Regresar a Ohio fue extraño al principio. La tranquilidad de mi casa en Cleveland, con sus vecinos podando el césped y el camión de la basura pasando los martes, contrastaba violentamente con el caos y el drama del último año. Pero poco a poco, la vida volvió a su cauce. Emily no volvió a ser la misma de antes, y eso estaba bien. Ya no era la chica inocente que se fue a Europa, pero tampoco era la víctima. Era más fuerte, más sabia y tenía una misión clara. Utilizó su parte de la compensación civil que ganamos contra los Dubois, una suma astronómica que vació las arcas de esa familia maldita, para iniciar una fundación, el Proyecto Patterson. Se dedicaban a ayudar a familias a navegar la burocracia internacional y legal cuando un ser querido desaparecía en el extranjero, brindando los recursos que nosotras tuvimos que buscar por nuestra cuenta. Una tarde de otoño, un año después de nuestro regreso, encontré a Emily en el porche trasero, mirando las hojas rojas y doradas caer de los árboles.
Tenía una taza de té en la mano y una carta en la otra. ¿Todo bien, hija?, pregunté, sentándome a su lado en la mecedora. Ella sonrió, una sonrisa genuina que finalmente llegaba a sus ojos, borrando las sombras del pasado. Es de Katrina, dijo suavemente. Está en una clínica especializada en los Alpes bávaros, pero dice que está mejorando mucho. Empezó a pintar de nuevo. Me envió un dibujo. Me pasó el papel con cuidado. Era un boceto simple pero hermoso, hecho con carboncillo, de dos mujeres sosteniendo una espada juntas, rompiendo unas cadenas gruesas que las ataban. Debajo, en una letra todavía un poco temblorosa pero clara, decía: Danke, Emily. Danke, Margaret. Sentí un nudo en la garganta y miré a mi hija, la guerrera que había sobrevivido al infierno y había traído el fuego de vuelta con ella para quemarlo todo hasta los cimientos. Lo hicimos bien, ¿verdad?, dije, sintiendo el aire fresco de Ohio en mi cara. Sí, mamá, respondió Emily, recostando su cabeza en mi hombro como cuando era niña. Lo hicimos bien. El viento sopló a través de los árboles, lejos de los fríos castillos de Francia y de los secretos oscuros de Europa, llevando consigo la promesa de un invierno tranquilo y una vida libre. Henry Dubois había cometido un error fatal al pensar que podía romper a una Patterson. Nosotras no nos rompemos, solo nos doblamos para tomar impulso. Y ganamos.